Hola compañeros, ¿qué tal? Estamos aquí en el que esperemos ser el primero de muchos, llamado Podcast and Roll, el podcast donde vamos a comentar las noticias de la semana que hemos publicado en elestado.net, un podcast que al igual que la web se basará en reflejar la realidad de las noticias, libre de manipulaciones y desde un punto de vista siempre más abierto que la tónica habitual del típico medio de información de este país, ¿no? Estamos aquí hoy en nuestro primer podcast con dos grandísimos compañeros, el que sería por primer nombre el director del Estado.net, Gonzalo Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ilusionado, Gonzalo. Muchísimo, con muchísimas ganas de empezar. Me alegro. Y gracias a la magia tecnología tenemos al otro lado de la línea a uno de los grandes colaboradores del Estado.net, en este caso el señor Andreu. Muy buenas también, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy buenas. ¿Qué has venido a hacer aquí hoy, Andreu? ¿Ilusión, ganas? Pues muchas ganas de empezar, mucha ilusión y con ganas de comentar la actualidad. Perfecto, pues sin más dilación, no queremos ser el típico podcast aburrido, así que vamos a ir muy cortito y al pie, porque sabemos que tenéis poco tiempo y queremos daros lo que queremos rápido. Así que vamos a empezar con el primer bloque del programa. Y bien, después de esta otra subida musical, vamos a empezar con que será nuestra primera sección en cada programa, que será un editorial que hará nuestro compañero director Gonzalo, en el que destacará en unos minutitos lo más destacado de la semana, lo que hemos publicado y por lo que vemos nuestra visita nos está gustando bastante. Gonzalo, adelante, por favor. Muchas gracias, Vic. Quería comentar que esta semana hemos tratado muchos temas, porque la actualidad ha sido muy interesante. Y hemos estado hablando sobre las primarias de Izquierda Unida de Madrid, que yo pienso que han cobrado especial importancia, sobre todo tras el anuncio de Carmena de presentarse a la reelección, pero con unos métodos menos democráticos que los que conformaron ahora Madrid. En ese contexto, desde Izquierda Unida de Madrid han mantenido sus primarias y, por lo que parece, para la alcaldía de Madrid va a estar Mauricio Valiente y Sol Sánchez para la comunidad. No van a tener ningún contrincante porque las otras personas no han conseguido reunir los avales necesarios. También hemos estado hablando sobre el machismo, pero desde un punto de vista feminista y ofensivo, de ataque. Ha sido a cargo de nuestra colaboradora Nu Jurado, que ha escrito un texto de Rompiendo Tópicos y se ha centrado en como una niña. Esa frase que siempre nos han dicho, que corres como una niña o lloras como una niña, para decir que se es menos hombre, como si las mujeres fueran el sexo débil. Hemos sacado también un reportaje que me ha parecido muy interesante de una de nuestras principales redactoras, que es Marta Corbal, sobre Engels, hablando sobre su obra, aparte de Marx, que me ha parecido muy interesante, recomiendo su lectura. Y también otro reportaje de algo que no se suele hablar, de la rebelión de los cipayos en India, que lo ha escrito nuestro colaborador Óscar Díaz. Sin embargo, la atención la hemos centrado más en Podemos y en América Latina. Por nombrar Podemos al principio, hemos sacado algunos análisis, en concreto dos, sobre la actuación de Pablo Iglesias en la Comisión de Investigación de la Corrupción del PP, en concreto sobre su comportamiento frente a Aznar. Nuestro colaborador Alberto Sánchez ha escrito un punto de vista y Pablo Álvarez, otro colaborador, también el suyo. Lo que pasa es que han sido contrarios. Alberto cree que el líder de Podemos supo cómo no caer en la trampa de Aznar, que si os acordáis estuvo siempre tirándose al barro para tener una respuesta que fuera similar y nadie cayera en la corrupción. Por ejemplo, Rufián, el político de Esquerra Republicana de Cataluña, cayó en ello, pero Pablo Iglesias no. Y Alberto piensa que se centró bien sin caer en ello. Incluso Aznar insultó a su propia familia y Pablo Iglesias pasó y sigue haciéndole unas preguntas sobre la corrupción del PP, que me pareció muy acertado. Sin embargo, Pablo lo ve de una manera contraria y escribió un análisis en el que piensa que Pablo Iglesias tuvo que haber apretado mucho más. Y sobre América Latina hemos estado hablando sobre Honduras, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, porque quien nos lleve siguiendo desde el principio o incluso desde hace unas semanas sabe que nosotros ponemos mucho acento
en este tipo de informaciones. Y sobre Honduras hemos cubierto las últimas novedades en cuanto a la reelección de Juan Orlando Hernández, que allí en Honduras se llama simplemente JO, como sus iniciales. Suena un poco raro, pero así lo llaman. La justicia del país centroamericano, que está cooptada por la derecha desde que dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya en el año 2009, ha vulnerado la Constitución hondureña, que en sus artículos 42 y 239 expone claramente que no se permite la reelección. Incluso quien la busque en ese marco jurídico, en el marco jurídico de la Constitución del 82, será castigado con la inhabilitación durante 10 años. Sin embargo, precisamente porque en Nicaragua hay una dictadura y Juan Orlando Hernández mantiene en sus manos todo el poder, la justicia le ha permitido mantenerse en el cargo, y es que ni siquiera le tendría que haber permitido presentarse a las elecciones. Frente a ello, la oposición, que se ha quedado solo liderándola Manuel Zelaya, ha logrado unir de nuevo a todos los sectores que antes estaban con él, antes de las elecciones del pasado 2017, en una propuesta para hacer un plebiscito que, claro, no puede ser vinculante porque la va a hacer la oposición sin el poder electoral. Y ha conseguido que el resto de líderes que no forman parte del gobierno se unan a él, pese en un principio a haberlo rechazado. Yo pienso que eso es porque Manuel Zelaya ha conseguido mantener una movilización en las calles con una estrategia muy buena y manteniéndose él fuera de las instituciones, que le ha permitido tener un apoyo popular tan grande que obliga a los demás a seguir con su iniciativa. También hemos estado hablando sobre Nicaragua y hemos hecho hincapié en mostrar que las marchas en favor del gobierno de Daniel Ortega son multitudinarias. Hemos sacado las noticias varios vídeos que lo muestran de tomas aéreas y se ve que son decenas de miles de personas las que están marchando en apoyo al sandinismo, y que eso destaca frente a las de oposición, a las manifestaciones de la oposición, que siguen siendo muy minoritarias y bastante violentas. Hemos dado a conocer la captura de varios terroristas de Managua y el juicio a uno de ellos, para también dar a conocer a nuestros lectores cómo se está alcanzando la paz social en ese país, o más bien cómo se está recuperando. Sobre Ecuador hemos conseguido algo que a mí me enorgullece en especial, que es una entrevista a una personalidad de allí, a una diputada de la Asamblea Nacional, a Paola Cabezas. Y me parece muy interesante porque ella también ha dado unas respuestas con un análisis profundo y perfecto, y hemos estado hablando sobre el giro a la derecha de Lenín Moreno, la persecución contra el vicepresidente Jorge Glass y el expresidente Rafael Correa, y la situación de la izquierda ecuatoriana, que está tan perseguida que no puede ni siquiera legalizarse para acudir a las próximas elecciones de 2019. Y por último, en cuanto a Venezuela, hemos publicado una noticia que demuestra que la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha sido un nuevo ataque de la derecha americana, porque no solo el Consejo ha sido presionado por la diplomacia de varios países, en especial la de Argentina, para apoyar un texto contra el gobierno de Venezuela, sino que han descartado los informes de expertos independientes enviados por la propia ONU a Venezuela, porque en esos informes, que los ha redactado algunos de ellos, por ejemplo, Alfred Zayas, que es una personalidad en cuanto a la investigación social, porque Alfred explica que la escasez de medicinas y alimentos se debe a las sanciones estadounidenses y al boicot de varios círculos empresariales, lo que desmonta el argumento de la derecha. En vez de eso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha escuchado a la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, no ha podido mantenerse como el árbitro neutral que debe ser para abrazar en su lugar los postulados de la administración Trump y la derecha venezolana, y también los informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, que está dirigida por el príncipe de Jordania, Al-Hussein, un joven rico al que no parece que le moleste la pobreza extrema que sufren sus conciudadanos, y encima dirige un país en el que se ahorcan presos por motivos políticos. Y hasta ahí mi resumen de la actualidad semanal del Estado.net. Muy bien, muchas gracias Gonzalo por esa tan escueto resumen semanal. También decirte que por supuesto hemos dejado aparte las dos noticias más importantes y que vamos a tratar más adelante, como han sido tus dos entrevistas, tanto a Ernesto Alba del Partido Comunista de Andalucía como a Paola Cabezas. Dos noticias que no hemos dejado fuera, amigos, por gusto, sino porque vamos a tratarla ahora en dos bloques separados y vamos a centrarnos durante un ratito en ver lo que le han contado a Gonzalo y qué es lo que podemos extraer de estas dos noticias. Y
bien, compañeros, tras esos pequeños momentos musicales del grupo Olivera con su canción Caer, que han tenido bien cedernos grupo, al que hicimos hace no muchos días una entrevista, os invitamos a que la leáis. Pasamos ahora al primer gran bloque de nuestro programa, nuestro primer podcast and roll, que versará sobre la entrevista que su director, Gonzalo Sánchez, le hizo a Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía y responsable de acción política de Izquierda Unida, por lo que es uno de los máximos puntos de Adelante Andalucía en las próximas elecciones. Entrevista que comentará su autor, Gonzalo Sánchez, y que nuestro analista y colaborador, Andreu, pasará a comentar con él. Así que, por favor, adelante, señor director. A mí me gustaría hablar con Andreu sobre la redacción del programa, que está siendo muy participativa, los llamados patios de Adelante Andalucía, porque en la entrevista Ernesto Alba decía que la elaboración programática colectiva sí es una pieza clave de la unidad, y me gustaría saber qué opina Andreu sobre ese tema. A ver, yo creo que tendríamos que analizarlo por dos lados. Por un lado, a nivel orgánico, sí que es verdad que se comenta en la entrevista que en un inicio, cuando se hizo Unidos Podemos, allí sí que faltaba quizás una unidad orgánica entre dos organismos. Pero tampoco creo que como movimiento, que al final es el objetivo ganar las elecciones, como se comenta en la entrevista, yo creo que también tenemos que tener una vista más amplia y no solo pensar en lo que quieren hacer los militantes, sino sobre todo en lo que hará el elector. Porque el elector es quien decidirá al final quién gana las elecciones y qué representación tiene cada uno. Así que, bueno, es una buena manera para que la gente se siente que realmente participa del proyecto, pero todos sabemos que la base, al final, la gente normalmente y mayoritariamente no vota un partido por su programa, sino por los valores que está proyectando últimamente. ¿Tú cómo lo verías esto, Gonzalo? Yo pienso bastante parecido a como piensas tú, pero también me gustaría hablar, ahora que has nombrado a los militantes, es muy importante que los militantes de ambas fuerzas, o en este caso de cuatro fuerzas, porque también están otros partidos como Primavera Andaluza metida ahí dentro, generen sinergias y trabajen juntas. Porque una de las cosas que lastró a Unidos Podemos, desde mi punto de vista, es que había mucho enfrentamiento entre las bases de Izquierda Unida y de Podemos, debido a réplicas de enfrentamientos entre las direcciones, porque antes de lograr la unidad hubo muchas declaraciones entre los dos bandos que a lo mejor pudieron enfadar a mucha gente y había mucha reticencia. Sin embargo, en la entrevista, Ernesto Alba también piensa que esto es importante, ¿no? Y dice que es fundamental que las bases de Podemos y de Izquierda Unida estén bien unidas. Sobre todo pienso que para la campaña electoral, porque con Unidos Podemos pasó, por ejemplo, que había zonas en las que no se pusieron carteles, precisamente se podría decir, peleas políticas entre los dos. Pero déjame hacer un inciso, Gonzalo, sobre todo. Sí. ¿Tú crees realmente, tú votas a un partido por que en tu zona, tu barrio haya su cartel o no? O sea, realmente yo entiendo que hace 20 años, cuando no teníamos la tecnología que teníamos hoy, sí que era importante colgar carteles. Y sí que había colgar carteles para la moral de la tropa. Pero realmente yo no conozco a nadie que vote a un partido porque haya visto un cartel o no haya visto ninguno. Es decir, los inputs que seguimos recibiendo básicamente son audiovisuales. Es si sale más en la tele, si te aparece más en el teléfono móvil, si te aparece la publicidad. Tampoco me parece no sé, yo no le daría mucho valor, que lo de los carteles está bien porque hace bonito, pero tampoco creo que terminen de hacerte lanzar a nivel electoral, de ganar X puntos, de ganar X zonas, el que la militancia esté activa. Si no, hubiésemos comprobado desde hace muchos años que hay partidos, por ejemplo, aquí en Cataluña, hubieron años que había coaliciones electorales que llenaban estadios, llenaban palacios de deportes, y al final a nivel electoral sacan mucho menos rédito político y muchos menos representantes que gente que básicamente centraba en su campaña en la televisión. Así que no sé. Yo puedo estar de acuerdo, bastante de acuerdo en lo que acabas de decir, pero no solo los carteles, porque es solo un ejemplo, pero yo pienso que si no hay ilusión en las propias bases y la propia gente de esos mismos partidos que están metidos en la unidad ni siquiera están ilusionados, no hablan con la gente de alrededor, la base social no se mueve, al final no se producen desbordes como el que se produció con Ahora Madrid, con Carmen en Ahora Madrid. No sé, pienso que no, a lo mejor no es lo más importante, pero sí es algo secundario que hay que tener bastante en cuenta, como un ingrediente más para que la receta salga bien.
Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, recuerdo las últimas elecciones autonómicas que se hubieron en Cataluña. Ciudadanos, por ejemplo, con un nivel de militancia bajísimo, arrasó. Sí, porque precisamente se dedicó a abonar la ilusión y crear una alternativa, que estaremos más a favor o más en contra, pero se constituyeron durante unos meses antes o durante un año antes, hasta el punto de las elecciones, como la alternativa a lo que está sucediendo en Cataluña, y sin bases prácticamente. Por eso te comentaba que realmente las bases y el militante sí que es imprescindible si tú quieres transformar las cosas, pero si únicamente quieres gestionarlas, tampoco te hace falta tanto. O sea, como estrategia entiendo que como partido transformador sí que necesita de bases, porque no se acaban, tú no acabas tu proyecto una vez tienes X parlamentarios, sino que tú lo que necesitas es realmente transformar la sociedad de arriba abajo, que es un poco lo que se comentaba en la entrevista, para acabar ya con todo lo que representa Susana Díaz y el régimen actual. O sea que se tiene que ver exactamente por dónde quieren tirar. Realmente no estoy muy seguro de que todos los actores que forman Adelante Andalucía tengan la misma visión. Que ojalá que sí, que yo entiendo que lo que es la dirección puede ser que sí que vengan de una cultura política parecida. Pero no estoy tan seguro que si nos dirigimos a las bases podamos encontrar esta misma homogeneidad ideológica. Sí, yo también pienso eso, sobre todo por lo que estuve hablando antes al principio en el nacimiento de Podemos sentó bastante mal en bastantes sectores de Izquierda Unida y fueron muy guerreristas, ¿no? Y Podemos respondió también de la misma manera en muchas partes, entonces ese recuerdo todavía sigue calando en las bases, aunque yo creo que ya no tanto. Y para dar carpetazo a ese tema, lo último que has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y claro, es muy diferente si solo quieres gestionarlo y gestionarlo de acuerdo a las élites, te van a dar un espacio en los medios de comunicación que, por ejemplo, no le van a dar Adelante Andalucía. Entonces ahí también vuelve a entrar la figura del militante como algo importante, no lo que más, como hemos dicho antes, pero sí fundamental. Y también quería hablar contigo sobre las primarias de Adelante Andalucía. Maillo y Teresa Rodríguez han conseguido una lista conjunta porque parece que hay muy buena sintonía entre los dos y eso es fantástico. Y las primarias sirven para movilizar, pero no sirven para movilizar más cuando hay dos proyectos diferentes, como mínimo, uno contra el otro para votar. ¿No crees que siendo solo una lista, porque los sectores que puedan estar en contra de ellos no se han atrevido a dar el paso adelante, ¿no crees que es un poco tontería hacer unas primarias solo con ellos? No, yo creo que todo lo que sea democracia participativa y no tenerle miedo a votar y realmente darle voz a la gente, yo creo que siempre es un acierto. Quizás sí que desde fuera puede parecer que es innecesario quizás, pero yo entiendo que la necesidad de reafirmarte y la necesidad de legitimarte es yo la veo totalmente justa y justificable. O sea, por eso yo no soy nada crítico en este sentido. Yo creo que siempre que puedan las bases tienen que opinar, tienen que votar y a poder ser tienen que aportar sobre todo. Y creo que este es un espacio más donde se le tiene que dar voz a la gente, que al fin y al cabo yo creo que es una de las cosas más radicales que podemos hacer hoy en día en España. Sí, yo soy un férreo defensor de las primarias, pero cuando hay más de dos candidaturas, o dos o más, porque lo que me preocupa, a mí lo que más me gustaría es que Adelante Andalucía, porque me parece un muy buen ejemplo de confluencia, tuviera muchos mejores resultados que la suma de lo que tienen ahora Podemos e Izquierda Unida, para que fuera un ejemplo en el que el resto de las confluencias pudieran mirarse. Pero no puede ser un arma de doble filo que haya una muy poca participación en las primarias al no haber competencia. ¿No podría afectar eso de alguna manera? No lo sé, a mí hay una frase que me da mucha rabia, pero que voy a utilizar, que es cuando cada vez que hay elecciones que dicen hoy es la fiesta de la democracia. Pues yo creo que un poco es una fiesta de la democracia muy autorreferencial. Entonces yo creo que sí, yo creo que será una fiesta, pero déjame hacerte un aporte. ¿Sabes en Europa Occidental qué proceso de confluencia de izquierdas ha funcionado después a nivel electoral y a nivel de gobierno? ¿Cuál? Ninguna. Nos tendríamos que dirigir al Partido Comunista de la RDA para ver un ejemplo de coalición de izquierda que ha funcionado. En ningún sitio ha funcionado a nivel electoral, en ninguno. Entonces, ojalá que Adelante Andalucía funcione, pero me parece que me toca ser el pinchaglobos oficial y verlo difícil. Sí. Luego, las encuestas que han salido
Teresa Rodríguez compartió una en la que Adelante Andalucía salía solo 2 puntos del PSOE andaluz. ¿No ves? Bueno, esto también puede ser una encuesta que ha sido para activar al votante del PSOE por miedo a que no llegue Teresa Rodríguez, a pesar de que Teresa Rodríguez sí que ha cambiado bastante su perfil. Ahora ya se la ve más presidencial que hace unos meses atrás. Claro, y también es verdad que Maillo le da también un enfoque de un hombre que tiene de prestigio, que se le ve que es un buen gestor. Yo no me termino de creer en este caso esta encuesta. No me la termino de creer porque si miras unos meses atrás, Ciudadanos está muy disparado y el PP aguantaba el tirón todavía. Por eso se tiene que ver más de una encuesta y yo intentaría ver una serie histórica para poder tener más claro el horizonte hacia el que vamos. Ya, yo lo que pasa es que me vengo muy arriba rápidamente, ya me conoces, y en cuanto vi eso las ilusiones se me dispararon, pero está claro que hay que ver la tendencia, y a mí lo que me parece muy interesante es ver la intención directa de voto y luego los datos de la cocina, porque puedes tener una intención directa de voto a lo mejor con Adelante Andalucía bastante alta, pero luego no le puede favorecer tanto el recuerdo de voto o la fidelidad, y eso también puede... Claro, eso sería cosa de verlo. Así que tendremos que esperar a ver alguna más. Muy bien, vamos al turno de las preguntas para ir sacando un poco más sobre este tema. Gonzalo, ¿crees que precisamente como te achacaba Andreu, o tú hablas con él, que los dos planning, la sintonía tan grande que hay entre Teresa y Antonio, que prácticamente son como un mismo candidato, si hablamos, como decía el compañero, de la fiesta de la democracia, en el que siempre ha habido o dos o más, o aunque fuera solo dos candidatos, siempre hay planes muy diferentes para buscar a tipos diferentes de votantes. En este caso, Adelante Andalucía parece que tiene una línea muy marcada, y la pregunta sería, ¿cree una línea tan marcada y unos objetivos tan claros que apenas haya diferencia entre sus dos cabezas ahora mismo, es bueno o es malo? Yo creo que es muy bueno. La sintonía política que demuestran Teresa Rodríguez y Antonio Maillo es de cambio, y está muy bien que tengan muy claro cuál va a ser su proyecto, y ellos lo venden como un proyecto ganador también precisamente por esa unidad que ellos dos están mostrando. A mí me parece absolutamente positivo, porque siempre le pasa a la izquierda que tiene problemas a la hora de unirse, y por cualquier pequeña cosita ya se hace una montaña. A mí me parece muy bien que hayan sabido dejar aparte las diferencias y que se hayan centrado en lo que les une, y por lo que he visto el programa que están haciendo, al menos la propuesta inicial, que ya ha recibido más de 1000 cambios o propuestas de cambio en los patios, me parece fantástica. ¿Y no crees tú, por ejemplo, Andreu, que el hecho de que sean con unos planes políticos tan parecidos de la sensación de que hay una sombra del partido que al final es el que dicta todo y no importa quién esté debajo, todo va a ir hacia el mismo sitio, algo que puede ser bueno, que demuestra que hay una confianza y un punto claro, pero que deja una sensación de títere o de poca libertad a sus auténticos líderes, porque sea quien sea, le van a hacer remar hacia el mismo sitio? A ver, en primer lugar, al aparecer con una marca nueva que es Adelante Andalucía, que además el nombre es fresco, para que nos entendamos, como si fuéramos ahora súper expertos en marketing, diremos que es un nombre fresco y es un nombre nuevo. Yo creo que eso ya te aleja de fantasmas como podría ser el Partido Comunista o podría ser el feroz Come Niños que hasta ahora habían tenido. Yo creo que ahora ya nos trasladamos prácticamente a disputar el sentido común. El lenguaje que utilizan los dos políticos, no se basa ya en un lenguaje ideologizado, ya no estamos hablando mucho del proletariado, estamos hablando más de la ciudadanía. Ya te digo, intentan buscar espacios comunes y disputar marcos de sentido. Eso me parece que es un avance brutal. Además, tanto Maillo como Teresa por un lado se ve como una mujer luchadora que ha plantado cara a la dirección de Podemos en Madrid, por lo tanto se la ve como una persona autónoma realmente que hará caso a lo que digan sus bases o con un proyecto nuevo para Andalucía, y del mismo modo que Maillo, que es un hombre que tampoco se le ve ligado a ningún partido, que se le ve también como un candidato libre, aunque comprometido. Eso yo creo que da más esperanza que otra cosa. Yo no creo que ninguno de los dos candidatos causen miedo a nadie. Más que nada por la trayectoria que tienen y sobre todo porque se las ve gente joven, gente normal y gente con ganas de hacer cosas.
y es algo que los otros candidatos no tienen, ni el PP, ni Ciudadanos, ni el PSOE. Entonces yo creo que estos sí que son buenos componentes y como mínimo para sembrar las bases para dentro de un futuro, si en estas elecciones no se pueda, sí que realmente se pueda disputar la presidencia de la Junta de Andalucía al PSOE. Y siguiendo exactamente por eso que ya estás comentando ahora mismo, podemos empezar a pensar que ya no son tan ese partido nuevo, esa confluencia fresca, esa gente que viene a dar la nota, sino viendo, como decía tu compañero y director Gonzalo, que están según las últimas encuestas a 2 puntos apenas del socialismo más general. ¿Podemos empezar ya a considerarlo como una opción realmente seria y a tenerla en cuenta como algo importante para un futuro más próximo que a medio plazo? A mí me parece que yo los veo, a ver, un partido realmente, si tú haces política, al final es para gobernar. Entiendo, nadie hace política para no gobernar. Si haces política real y realmente quieres hacer cosas, tienes que cambiar la realidad. Y eso, desgraciadamente, se hace gracias a gobernar grandes instituciones. O tienes mucho dinero, como hay varias maneras de hacerlo, pero la gente trabajadora normalmente se tiene que servir de la política, de sus representantes políticos y de sus parlamentos para legislar leyes, y luego tener un cuerpo funcionarial muy amplio, como puede tener la Junta o cualquier otra administración, para desplegar estas políticas. Por otro lado, que ya no es el partido fresco, hombre, delante de Andalucía se ve que sí que es un partido fresco porque la marca es nueva, porque tampoco Teresa Rodríguez ha tenido un desgaste tan grande, igual que Maillo tampoco ha tenido un desgaste tan grande desde que llegó a la Secretaría General o a la Coordinación General de Izquierda Unida en Andalucía. Por lo tanto, sí que están haciendo, que yo creo que van bien y es lo que entiendo que proyectan, pero eso al final tienen que decidir los electores, es que sí que están preparados para gobernar. Pero al final son los electores los que lo juzgarán. Si realmente los ven, como dices tú, como alguien para dar una pataleta y para quejarte de una mala gestión, o realmente a alguien con el que confías para que tire adelante ¿cómo decirlo, Andalucía? Bueno, pues para tirar adelante Andalucía los siguientes 4 años. Gonzalo, ¿piensas tú, por ejemplo, que siempre estuvo muy establecido en comunidades donde Podemos o sus mareas consiguieron algo que nadie esperaba, como en Madrid, como en Cataluña? Siempre ha habido pequeños reductos, siempre quedará Galicia, quedará Valencia, y Andalucía siempre ha sido también esa tierra de santos varones típicos de la izquierda de hace muchos años, en la que parece, como tú comentas en tu entrevista y en tu artículo de esta semana, que están tomando muy en serio y que por fin podría ser un viento de cambio real entre los votantes. Estamos hablando ya de que las 3 grandes, ¿no?, en vertical, Cataluña, Madrid y Andalucía, serían ya parte del cambio y se podría hacer un gran efecto dominó o que se tomara mucho más en serio de que se considera hoy ese partido. Ya no sería el partido de los coletas o de los novatos, sino que realmente se está estableciendo como algo más serio. ¿Tú piensas que la gente de los partidos, por ejemplo, como Susana Díaz, como todos los demás, por fin están empezando a tomárselo de una forma más en serio que antes? Yo creo que sí, yo creo que Podemos ha demostrado que ha venido para quedarse. Y aparte se ha visto que ha sido un eje vertebrador de la unidad, porque alrededor de Podemos se han creado las confluencias, como tú bien has dicho, las mareas, o también con Izquierda Unida, con Equo, al principio en sitios puntuales y ahora ya en todo el país. Y también me ha parecido muy interesante la visión que has dicho y que ayuda a que se le tenga en serio, que tiene el poder en ayuntamientos como el de Madrid y el de Barcelona, que son muy importantes, en otros a lo mejor quizá un poco menores, como pueda ser Cádiz, Podemos en solitario, o ya si hablamos de eso, Zamora, que lo tiene Izquierda Unida también en solitario, y otros de la confluencia como pueden ser Zaragoza o Ferrol. Yo pienso que si en las siguientes elecciones la confluencia se mantiene y se profundiza con métodos democráticos, yo pienso que sí se podría tener muy en cuenta y que podría llegar a gobernar, pero para eso no ayuda, por ejemplo, el anuncio de Carmena de hacer una lista a su gusto, quitando toda la democracia que fundó ahora Madrid, y eso ha creado en los socios de Podemos, incluso en muchos sectores internos de Podemos, bastante malestar. Yo lo que espero, por eso como decía antes con Andreu, espero que el ejemplo de Adelante Andalucía con primarias y con una redacción participada del programa cale, tenga buen resultado y cale en las confluencias, porque pienso que de esa manera no solo se van a mantener las que ya se tienen, sino que se van a poder conquistar otras, y ya incluso pues soñando la Comunidad de Madrid o incluso la Comunidad de Cataluña.
Y bueno, para terminar de dar carpetazo ya a este tema sobre Podemos, voy a hacer una pregunta a los dos, la misma, ¿vale? Sobre Podemos, sobre este movimiento. ¿Creéis vosotros o qué pensáis, teniendo en cuenta el estilo de cercanía, el estilo de nivel bajo de ir hacia el pueblo, de pensar en el pueblo que tiene Podemos, de literalmente nacer desde el pueblo, como no se hacía hace muchos años un partido político más o menos importante en este país? ¿Creéis que para su estilo de gobierno o para la forma que quieren cambiar las cosas no es más importante coger los máximos ayuntamientos posibles durante toda la península antes que lanzarse a por el gobierno central? Bueno, es que no es lo que Podemos quiera, sino más bien lo que Podemos pueda. Prefiero referirme a Unidas Podemos para hablar también de todas las confluencias, ¿no? Pienso que el calendario de las elecciones es como está y no queda más remedio que prepararse primero para las europeas y las autonómicas y municipales y luego para las generales, para el poder legislativo. Y si fuera al contrario, pues habría que hacerlo de esa manera. No es tanto, porque yo pienso que son condiciones que son objetivas, no son subjetivas, ya vienen dadas, no las puedes escoger. Por lo tanto, hay que prepararse para lo que venga cuando venga. ¿Y tú, Andrés? Yo creo que depende mucho del candidato. Claro, a todo el mundo le gustaría tener 40 Carmenas para presentar a 40 ciudades o 40 Ada Colaos para presentar a 40 ciudades, pero no las tienes. Y cuando Podemos, si nos referimos, si ahora Gonzalo hablaba a futuro, déjame hablar a pasado. Claro, sí. Cuando Podemos se presenta, o Unidos Podemos se presenta, o las fuerzas del cambio, me gustaría llamarlo, las fuerzas del cambio se presentan en España, tiene los líderes que tiene, y tiene que hacerse fuerte. Y Pablo Iglesias, en ese momento, pues realmente estaba claro que el objetivo que tenía que marcar era el gobierno de España. Igual que Alberto Garzón en las primeras, también el objetivo era que Alberto Garzón estuviese en el gobierno de España y no en el Ayuntamiento de Madrid o en el ayuntamiento o en cualquier otro ayuntamiento. Por lo tanto, a falta de líderes locales, que yo creo que sí que se ha mejorado en algunos sitios, como por ejemplo en Alarcón o en tantos otros, que sí que se ha crecido líderes en toda España, hace 4 años no lo sabía. Y es lo que decía Gonzalo, depende, una cosa es lo que quieras y la otra lo que puedas conseguir, está claro. Permíteme hacer un pequeño inciso, y es que antes estábamos comentando de la confluencia y se está haciendo todo muy autorreferencial desde los partidos del cambio. Pero realmente, si Manuela Carmena puede dirigir el Ayuntamiento de Madrid, es gracias al apoyo externo del PSOE, aparte de los votantes, lógicamente, pero a nivel institucional puede, gracias a que los representantes del PSOE le dan apoyo, y del mismo modo pasó en Barcelona. Ada Colau pudo gobernar durante un periodo gracias a los apoyos del PSOE. Entonces, también hay que ver qué tipo de campaña haces y no ser tan erosivo con el Partido Socialista o con posibles aliados a posteriori para que después sea posible poder gobernar con ellos si realmente se quiere cambiar. A no ser que realmente lo que quieras es reemplazarlo a nivel de partido y intentar mandar a la papelera de la historia al PSOE, cosa que se ha intentado hasta el momento, no se ha logrado del todo, pero quién sabe si se podrá lograr. Estupendo, compañeros. Pues como veis, 2 puntos de vista bastante enlazados, pero con sus matices, lo que siempre gusta para un buen debate. Y hasta aquí llegamos el primer bloque correspondiente a Podemos y a la entrevista que le hizo nuestro compañero y director Gonzalo Sánchez a Ernesto Alba. Pues bien, compañeros, creo que ya hemos hablado bastante sobre este tema, se han dejado las posturas claras y como estáis en la mayoría de acuerdo, pero siempre agradecer con 2 puntos de vista un poquito diferentes para que cada lector o cada tipo de lector pueda identificarse. Y bueno, vamos a dejarlo por hoy y vamos a ir ya al siguiente bloque del programa en el que hablaremos de tu otra entrevista importante esta semana, Gonzalo, a la señorita Paola Cabezas. Enseguida volvemos. Y ahora vamos al turno de la segunda noticia importante que vamos a tratar en este primer podcast de hoy. Estas 2 grandes entrevistas que ha hecho Gonzalo Sánchez, nuestro director, vamos a tratar la segunda, la que él ha decidido que sea la otra noticia importante de la semana, las 2 escritas por él, la casualidad, ¿verdad? Con Gonzalo. Así que vamos a pasar a comentar ahora dicha entrevista a Paola Cabezas, diputada de la Asamblea Nacional de Ecuador. Diputada que empezó con Rafael Correa, pero cuando fue apartado quiso ella a su vez apartarse de Lenín Moreno
y ser únicamente una de las más activistas en su contra en Ecuador. Persona que ha tenido a bien conceder una entrevista a nuestro director y cuya contenido va a pasar a comentarnos él más en profundidad junto con nuestro analista, el señor Andreu. Adelante, Gonzalo, por favor. Gracias, Vic. Sí, tienes razón. Paola Cabezas era parte del movimiento Alianza País, del partido fundado por Rafael Correa, y se salió de él cuando la justicia ecuatoriana, cooptada por Lenín Moreno, le dejó el partido al presidente Moreno. Entonces Rafael Correa lideró la fundación de un nuevo movimiento que se llama Revolución Ciudadana, así es como se conoce el proceso socialista, podríamos decir, que se dio en Ecuador bajo el liderazgo de Rafael Correa, y Paola Cabezas fue una de las líderes políticas que se fue con él. He tenido la suerte de entrevistarla y me he quedado impresionado por sus respuestas porque hace gala de un análisis profundo y muy bueno. Me parece fundamental hablar sobre la persecución que hay a la izquierda en Ecuador, porque el presidente Lenín Moreno está no solo persiguiendo al vicepresidente Jorge Glass, que ya no lo es, claro, sino también al expresidente Rafael Correa en un caso con tantas irregularidades que la Interpol ha rechazado perseguir a Rafael Correa, que fue una petición del gobierno de Moreno, aduciendo precisamente esas irregularidades del proceso. Pero el movimiento que os he dicho ahora, el de Revolución Ciudadana, no se puede legalizar para presentarse a las elecciones de 2019. Pienso que se encuadra en una persecución a la izquierda que se está dando en Sudamérica, como por ejemplo también en Brasil. ¿Qué piensas tú de eso, Andreu? A ver, me parece que es obvio que hay una sucesión de procesos de golpes blandos y es una contrarrevolución a nivel regional, y sobre todo lo que me preocupa es cómo han podido designar o cómo se ha podido designar de sucesor de Rafael Correa a lo que sería un candidato netamente de derechas o contrarrevolucionario, si lo queremos decir así. Si realmente entendemos el movimiento que hay en Ecuador como una revolución. Es esto lo que me cuesta entender, cómo han podido cometer este fallo que yo creo que es de principiantes. ¿Tú cómo lo valorarías, Gonzalo? Pues a mí me parece que les ha pasado algo parecido a lo que le pasó a los compañeros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, que siguieron por las encuestas. Yo creo que Lenín Moreno ya lo sabía en la Revolución Ciudadana, no que era de derechas, pero sí que era de los sectores más moderados de Alianza País. Pero en las encuestas le daban a él como el ganador en todos los escenarios posibles, contra Nebot, contra Lasso. Entonces se decantaron por él por eso. Yo pienso que Rafael Correa hubiera preferido a Jorge Glass, que fue la fórmula presidencial junto con Lenín Moreno, como una garantía de los de Correa para atar en corto a Moreno. Pero en un giro de los acontecimientos, Lenín Moreno cooptó la justicia, que no se pensaba que lo fuera a hacer, y lideró un proceso judicial sin pruebas contra Jorge Glass para quitárselo de encima. O también podrían haber presentado a Gabriela Rivadeneira o a Ricardo Patiño, que fue canciller con Rafael Correa, pero por las encuestas, ahí está. Le pregunté a Paola en la entrevista que por qué piensa ella que ha pasado esto, y simplemente ha dicho que Moreno fue un infiltrado de la derecha en sus filas desde el principio. Es la explicación que ha dado ella. Claro, a mí me recuerda un poco al caso, por ejemplo, de Almagro, que saliendo o más bien dicho, catapultado desde el gobierno de Mújica, llega a la OEA y se dedica básicamente a hacer de ariete contra Venezuela. Es uno de estos casos que yo creo que es la serpiente que ha logrado poner muchos huevos en muchos nidos de los partidos de izquierda o de las revoluciones ciudadanas que están en toda América Latina. Es un caso preocupante que, si nos fijamos, en Cuba esto no ha sucedido, porque han estado muy atentos desde el primer minuto a que esto no les sucediera. Sí. Entonces, también hay que ver hasta qué punto la apertura provoca que haya estos acontecimientos que al fin y al cabo se te giran en contra. O sea, yo creo que el equilibrio es muy delicado y además el buenismo puede llegar a hacer mucho daño. Sí, tienes toda la razón. Fíjate, en Ecuador
todo lo que hizo Rafael Correa lo están echando para atrás y a marchas forzadas. De hecho, a mí lo que más me preocupa es que no ha perdido el tiempo Lenin Moreno. No es algo que haya ido poco a poco, progresivamente, sino nada más desde que llegó. No sé si te acuerdas, Andreu, que hizo una consulta popular y un referéndum y lo hizo de una manera inconstitucional porque se tuvo que saltar los procedimientos legales para evitar darle tiempo a Rafael Correa para que volviera, porque la pregunta más importante del referéndum fue acabar con la reelección para quitarse de encima a Rafael Correa. Y ahora yo pienso que menospreciaron la figura política de Rafael Correa porque Rafael Correa ha vuelto a Ecuador y en apenas 3 semanas formó un nuevo movimiento que se convirtió en la primera fuerza política. Casi un 40% sacó Rafael Correa en el no a Lenín Moreno, cuando antes de que llegase Rafael Correa los porcentajes en los que se movía el no eran alrededor del 12-15%. Tiene una fuerza brutal. Pienso que por eso es por lo que no quieren que la Revolución Ciudadana se presente a las elecciones, porque el gobierno de Lenín Moreno es bastante débil, ateniéndonos a las encuestas. Y sí que es cierto lo que dices tú al nombrar a Almagro. Yo también querría nombrar a Salvador Nasralla, creo que se pronuncia, de Honduras, que fue igualmente el Partido Libre, la izquierda hondureña, lo escogió como candidato por las encuestas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al final le hincharon el ego y lo lograron corromper y ha reconocido las elecciones fraudulentas con tal de tener un puesto en las instituciones hondureñas. Es algo bastante peligroso, como bien has dicho. Totalmente. Yo además creo que menospreciaron a Rafael Correa y se equivocaron en los tiempos. Si lo quisieran haber hecho bien, yo no creo que Correa hubiese querido estar mucho tiempo más por su vida personal en Ecuador. Yo creo que su horizonte estaba plenamente en Bélgica, creando allí un centro de estudios. Si no hubiesen tenido tanta prisa ni tanta arrogancia para demostrar que podían acabar con el legado del que para muchos es el mejor presidente que ha tenido jamás Ecuador, para intentar dinamitar todo eso, pues les va a salir caro. Yo creo que Correa no se da por vencido y quiero decir, y ahora lo que hacen es tener un contrincante político con muchas ganas de revancha y que no se lo pondrán nada fácil a que siga toda esta farsa que ha venido detrás de él. Sí, tienes toda la razón. Además, Correa, por lo que parece, siente muchísimo lo que le está pasando al pueblo ecuatoriano, y es que es normal, está revirtiendo todas las medidas. El neoliberalismo, o como lo decía el propio Rafael Correa, festejando que su victoria suponía el fin de la larga noche neoliberal, pues está volviendo. Aparte también Ecuador está teniendo una política seguidista con Estados Unidos, permitiendo injerencia total. Vuelve otra vez el ejército norteamericano a Ecuador después de que Rafael Correa quitase la base de Manta, que aparte, por nombrar una anécdota, me pareció muy bueno cuando Obama se quejó de que Rafael Correa no fuera a renovar la estancia de los militares norteamericanos en la base de Manta, y Rafael Correa le respondió diciendo que él la iba a mantener si Obama le dejaba poner una base militar ecuatoriana en territorio norteamericano. A mí me parece que esa dignidad Lenín Moreno no puede alcanzarla, y él mismo lo sabe. De hecho, dijo que estaba deseando largarse de la presidencia, el propio Moreno, hace unos días en una entrevista. Claro, es lo que tiene ser un títere. Pero además lo que sí que no podemos olvidar es que Correa se va con una revolución ciudadana bajo mínimos, que realmente es eso. Tuvieron que buscar un candidato express que pudiera ganar las elecciones porque se veía que la derecha ecuatoriana está avanzando velozmente. Que esa es otra contradicción que solo se podrá abordar cuando se llegue de nuevo al poder de distintos países de América Latina, que es que después de favorecer la igualdad económica en un país, de bajar los índices de pobreza, después esta gente le da la espalda a la gente que todavía ha quedado por atrás y quieren seguir avanzando. Eso es, yo creo, que lo que no se puede olvidar de todos estos procesos revolucionarios o de todos estos procesos, no sé, ¿cómo lo llamarías tú? Estos procesos del cambio, no sé. Sí, del cambio. Pienso que son países que están iniciando un camino hacia el socialismo, pero transitándolo lentamente, porque permiten iniciativa privada y, por supuesto, no es una democratización total de los medios de producción, pero sí, por ejemplo, han nacionalizado los medios que son principales para el Estado, como por ejemplo en Ecuador el petróleo. Te recuerdo que antes de que llegase Rafael Correa, el Estado ecuatoriano no se quedaba con ningún barril
de, por ejemplo, Exxon. Cuando llegó Rafael Correa y hubo una nacionalización, Exxon se fue del país de mala manera porque Rafael Correa les dijo, de los 100 barriles que sacáis, 99 se quedan aquí. Pienso que es una socialdemocracia clásica al estilo de Olof Palme. No sé si coincides conmigo. Yo creo que no, pero, o sea, quiero decir, en la idea sí, pero en lo que es la ejecución, no, por un motivo muy básico, porque en América Latina el Estado es enfermizamente débil. No es un Estado que puede haber en Europa Occidental. Es muy tenue, tiene unas estructuras muy endebles para poderlo considerar una socialdemocracia o un socialismo como el que puedo entender yo siendo europeo. Entonces es lo que sería un socialismo en el siglo XXI quizás, pero como Olof Palme no, por eso que te digo, porque el Estado que tenía él sí que realmente estaba asentado en la sociedad, estaba construido, y lo que hay que hacer ahora en América Latina es construir todos estos estados o construir toda esta administración, construir lo que serían funcionarios, el funcionariado, autofuncionariado, un empresariado, gestores de empresas. Todo esto falta en América Latina, yo creo, y es uno de los retos que creo que se debe afrontar. Más que grandes discursos, yo creo que son cosas muy básicas que les serviría bien, pero lo digo desde la humildad, desde mi visión europea. Tampoco les quiero dar ninguna lección de nada, es solo mi opinión. Yo creo que cada pueblo debe tomar su destino sin injerencias de nada, y ya te digo, no les estoy dando ninguna elección ni mucho menos. Yo me gustaría a mí tener un presidente como Rafael Correa. Coincido contigo en todo lo que has dicho, y sí que tienes razón. De hecho, Rafael Correa denunció que lo que estaba haciendo Lenín Moreno era adelgazar todavía más el Estado de Ecuador como institución gubernamental que Rafael Correa había estado fortaleciendo. Ya sabemos que el neoliberalismo se dedica a eso, ¿no? Es lo que hace, todas las competencias que se puedan al sector privado. Por ejemplo, ha quitado Lenín Moreno la inteligencia ecuatoriana, ha reducido muchísimo el número de funcionarios y se ha cargado algunos ministerios de seguridad, sobre todo. Ahí están las pruebas de la frontera con Colombia, que al adelgazar el Estado lo primero que ha pasado es la llegada de un montón de narcotraficantes y paramilitares que han sembrado el caos allí, que ha sido también una excusa que ha utilizado Lenín Moreno para darle entrada a fuerzas estadounidenses en el país. E hilando con eso, quería también hablar un poco sobre el papel que tiene Ecuador en América Latina, que antes hacía un bloque con los países bolivarianos, con Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero Lenín Moreno se ha apoyado totalmente en el fin de la UNASUR, que me parecía una herramienta de integración brutal, porque obligaba a la derecha de los países suramericanos a no apoyar o avalar golpes de Estado contra la izquierda. Hugo Chávez logró hacer la UNASUR y Rafael Correa jugó un papel muy importante, incluso también en el ALBA, y Lenín Moreno está acabando con eso. Y a mí me parece que eso quita como un cerrojo en la protección de los países de izquierdas, porque el ALBA, por ejemplo, hacía intercambios comerciales que a mí me parece muy interesante en una moneda virtual que se llamó Sucre, que es el Sistema Único de Compensación Regional, cuyo arquitecto fue Rafael Correa, que es economista. Y eso permitió a esos países hacer intercambios en base a preceptos marxistas. Esto sí que es socialismo real, porque no hacían intercambios a empresas privadas, sino los países con respecto a sus propias potencialidades. Y a veces incluso crearon empresas mixtas, entendiendo mixtas por una nacionalidad y otra. El capital era totalmente público. Y eran empresas que eran dirigidas por los trabajadores. Pero con la salida de Ecuador de esas dos herramientas de integración regional, pienso que ahora la izquierda del continente está todavía más desprotegida. No sé si compartes esa visión conmigo. A mí me parece fundamental este tema, que es el de la soberanía. O sea, la soberanía, ¿en dónde recae la soberanía? Para mí me parece que en América Latina hay dos capitales, básicamente. Una capital se puede entender que es Miami, que está fuera de lo que sería América Latina y Caribe, y otra capital que es La Habana. Y yo creo que todo se mueve en estos dos ejes y lo que representan. Miami termina representando el depender de una potencia extranjera que te dará tu paguita, una palma en la espalda y se llevará lo que quiera, y eso le va perfectamente a las élites, o le ha funcionado a las élites durante siglos. Y la otra es La Habana, que realmente es pasarlo muy mal a cambio de tener soberanía. Cuanta más soberanía tienes, más problemas tienes. Cuanto menos, la vida es más fácil si eres la élite.
o como mínimo si eres un gobierno. Así que sí, en resumidas cuentas estoy de acuerdo contigo. Si vamos por soberanía, pues realmente sí que hay un retroceso muy grande siempre que llega la derecha al poder, y cuando llega la izquierda, pues eso, llegan los problemas y llegan los ataques mediáticos. Claro. Sobre todo, quiero decir, mediáticos, que lo que nos llega a nosotros. Quiero decir, que las condiciones de vida se ven afectadas y no es por un ataque mediático, sino claro, es por un montón de sanciones, por un montón de, ¿cómo se dice? Un montón de jugarretas, no me sale la palabra exactamente cuál es, pero vamos. Boicot, que se dedican a... Sí, boicot podría ser, pero no es. Para terminar de comentar la entrevista, yo le pregunté a Paola que, claro, con Rafael Correa imposibilitado electoralmente, si la Revolución Ciudadana tiene límites que realmente puedan disputar el poder en las próximas elecciones si se les permite participar. Y me alegró muchísimo que, pese a que ella remarcó que su lucha ahora se centra en lograr destrabar el bloqueo político para legalizar su organización, sí tienen líderes formados que puedan disputar el poder. Y dentro de esto a mí me gustaría hablar sobre la líder de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, que es Gabriela Rivadeneira. Me parece una mujer muy carismática, con una formación política brutal, y el hecho de que ella pudiera ser la que liderase a la Revolución Ciudadana con Rafael Correa apoyando desde fuera, claro está, podría, no sé cómo decirlo, pero promover una nueva oleada de gobiernos bolivarianos en Sudamérica, por la ilusión que podría crear una mujer en Ecuador que no está quemada, al menos desde el punto de vista mediático, y podría tener bastante tirón. ¿Tú cómo ves eso, Andreu? ¿Qué piensas? Lo veo que es un tema más a nivel regional, que esto es como, por decirlo, es un granito de arena en el desierto. Se tendrá que ver sobre todo, si se avanza, qué pasa en Brasil dentro de poco. Eso es fundamental. Yo creo que está toda América Latina interconectada. O sea, para hablar de Ecuador también tenemos que ver los demás procesos que haya. Y ahora me preocupa sobre todo Brasil. Pero sí, si es una cara que realmente aporte una serie de significados o una serie de valores y la gente los valore positivamente, bienvenidos sean. Que hace falta sobre todo muchos liderazgos, no depender solo de un liderazgo fuerte, que por supuesto hay que haberlo, pero siempre tienen que haber preparados recambios para que cuando haya todos estos problemas se puedan solucionar lo antes posible. Pues hasta aquí, compañeros, el que ha sido el primer podcast con más ilusión que experiencia del Estado.net, pero en el que esperamos crecer semana a semana con vosotros. Y sin más dilación, vamos a alargar más la espera. Señor y amigo personal, director del Estado.net, el gran Gonzalo Sánchez, el protagonista de las dos noticias a destacar y las dos grandes entrevistas de esta semana que más rédito y más movimiento nos ha dado tanto en la web como en redes sociales. Gracias por apoyarnos en estos comienzos, por ser impulsor de esta idea y por estar hoy con nosotros. Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, Vic, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Solo decir que ha sido mi primerito día y que si he aburrido muchísimo, las próximas veces intentaré ser más sencillo, más claro y más conciso, más o menos como en esta despedida, ¿no? Que solo tenía que decir adiós y aquí estoy hablando. Adiós. Sí, confío en que intentarlo vas a intentar. Es lo único que puedes ofrecernos. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer estar hoy aquí y compartir espacio con vosotros. Y nada, hasta la próxima. Y sin mucho más que aportar, amigos, deciros que este es nuestro primer programa. El próximo será un poco diferente. Intentaremos tener más colaboradores e intentar adaptar más noticias. También queremos que participéis, queremos que nos digáis que os gusta, que nos gusta, queremos vuestras ideas, sugerencias, vuestras preguntas para nuestros colaboradores. Ya sabéis, podéis dejar comentarios en los artículos en la página web. Esto se ha subido tanto a YouTube como a SoundCloud como a iVoox. Podéis dejarlo en los comentarios todo lo que queráis decirnos, o si no, a través de Twitter, que es nuestra red social más numerosa y con más adeptos. Podéis incluso desde comentar el tweet del podcast o poner tweet directamente, vamos a leerlos todos, ¿vale? También si queréis el hashtag Podcast and Roll. Y sin nada más que alargar, desde aquí se despide Álvaro Ortiz, conductor de este programa, que ha estado encantado de estar acompañado con estos grandes compañeros, y os emplazo al próximo programa, que esperemos sea
en 2 semanas, aunque puede que tengamos una sorpresita y lo hagamos antes, pero en principio será un programa bisemanal en que traeremos las noticias más destacadas de la semana en nuestra página web, las que más os han gustado o las que han dado más relevancia a la actualidad. No voy a hablar de esto más. Ha sido un placer compartir este primer programa con vosotros. Espero que respondáis bien y nos llevéis a vuestras dudas y sugerencias para mejorar y así mejoremos juntos. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta muy pronto.